En particular, las transferencias de combustibles deben realizarse, como establece la norma cubana 994 de 2015, con errores permisibles inferiores a 0,5% y a una temperatura de referencia de 15 grados centígrados. El rigor que exigen estos procesos, más el insuficiente aseguramiento metrológico de la mayoría de nuestros flujómetros, evidencian la importancia de la construcción de un laboratorio de calibración de estos equipos para productos claros que ha de permitir incrementar la exactitud de las mencionadas transferencias, garantizar la trazabilidad del equipamiento que interviene en la transferencia fiscal y establecer el aseguramiento metrológico en el sector, con lo que se mejora sustancialmente el control de portadores energéticos en las comercializadoras de CUPET y en otros sectores de la economía nacional. La función del laboratorio es la calibración de los flujómetros de diverso tipo que se emplean en la transferencia de combustibles claros, como desplazamiento positivo, área variable, Coriolis, ultrasónicos y otros, en el rango comprendido desde 10 y hasta 500 metros cúbicos por hora, con diámetros nominales de 1 a 10 pulgadas y con una incertidumbre expandida total menor que 0,1%. También puede calibrar los flujómetros patrones o master meter de los patines de calibración con clase exactitud 0,05, así como el resto del master meter de CUPET con clase exactitud 0,1. Por ejemplo, Smith Meter Prime 4 y T20, así como todos los flujómetros de proceso de refinerías, depósitos y otras instalaciones que demanden este servicio durante su mantenimiento, reparación, ajuste o puesta en marcha. Asimismo, puede realizar la calibración de los flujómetros que hayan sido sometidos a reparación o ajustes, ya que después de estos eventos es necesaria la determinación de la constante del flujómetro, es decir, los pulsos por kilogramo litro, y durante la calibración de rutina se determinaría solo el factor del metro. Veamos las características fundamentales de este laboratorio. Se ha diseñado según las especificaciones de la Organización Internacional de Metrología Legal contenidas en la Recomendación 117 de 2017, Sistemas Dinámicos de Medición de Líquidos Diferentes de Agua. Requisitos técnicos y metrológicos. Cuenta con 3 líneas de calibración de diferentes dimensiones, una línea de calibración de 500 metros cúbicos hora y contador patrón de 10 pulgadas, clase 0,05. Otra línea de calibración de 230 metros cúbicos hora y contador patrón de 6 pulgadas, clase 0,05. Y una tercera de 100 metros cúbicos hora y contador patrón de 3 pulgadas, clase 0,05. Estas líneas incluyen una serie de elementos como adaptadores o bridas, caudalímetros, sondas de presión absoluta y diferencial, válvulas y otros. La presencia de instrumentos de medición en cada línea para el control de las condiciones del proceso y de las magnitudes influyentes es absolutamente necesaria. La temperatura y la presión, por ejemplo, intervienen en la corrección del volumen a 15 grados centígrados y la variación de sus valores en las líneas durante la calibración produce variaciones en otros parámetros como la densidad y la viscosidad. Un tanque de almacenamiento de 20.000 litros, construido de acero inoxidable AISI 316 de forma cilíndrica. El soporte del tanque tiene una pendiente de 1 grado para facilitar el vaciado completo del depósito. Tanque de calibración gravimétrico, también construido de acero inoxidable AISI 316, con una capacidad máxima de 10.000 litros, para permitir el caudal máximo de 500 metros cúbicos por hora durante 1 minuto. Celdas de carga del tanque gravimétrico que cumplen con los requisitos de la clase 2 de la OIML, Recomendación 76 instrumentos de pesar no automáticos.
Válvula desviadora o diverter de 6 pulgadas con resolución en desplazamiento de 0,2 milímetros y tiempo on-off menor de 120 milisegundos. Esta válvula es la encargada de bifurcar el flujo al depósito de almacenamiento o al depósito gravimétrico. De su diseño y construcción depende, en buena medida, la incertidumbre del sistema gravimétrico. Controlador de electricidad estática. La medición de la densidad se realiza con un error de más menos 0,2 kilogramos por metro cúbico y repetitividad 0,05 kilogramos por metro cúbico. Las calibraciones se realizan a temperatura ambiente, que varía de 15 a 30 grados centígrados, y una humedad relativa de entre 40 y 80%. El laboratorio cuenta con una sonda de medición de condiciones ambientales, ya que ellas, la temperatura ambiente, la humedad relativa y la presión atmosférica, intervienen de forma directa en la corrección por empuje del aire que se aplica al sistema gravimétrico de medición. Áreas diferenciadas para almacenar los contadores y patines que se encuentran listos para la calibración y los que ya han sido calibrados. Cada línea está en capacidad de medir instrumentos que tengan 2 pulgadas más y 2 pulgadas menos que su propio diámetro, pero esto requiere la colocación de los adaptadores que sean necesarios para que las diferencias de diámetro y las consecuencias que de ellas se derivan no introduzcan errores en las mediciones. Una estación de grupo de bombeo conformado por 2 bombas centrífugas con un caudal de 500 metros cúbicos por hora y 100 metros cúbicos por hora respectivamente, ambas con una presión máxima de 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Sistema automatizado de control, que tiene una estructura modular y cuyo software emplea las recetas elaboradas para cada procedimiento de calibración, aunque en estas recetas es posible variar los parámetros fundamentales de calibración como flujo, tiempo de realización, cantidad de fluido a utilizar y otros. El programa genera certificados e informes de calibración que se almacenan en bases de datos protegidas, a las cuales se puede acceder cada vez que sea necesario. La conservación de estos datos permite, por una parte, su utilización en estudios de estabilidad, repetitividad, comparación y seguimiento de la calibración de los patrones u otros estudios afines, y por otra, el registro de todo el trabajo de la instalación. ¿Cómo se realiza el proceso de calibración? Para la calibración se utiliza como fluido el Jet A1, conocido también como combustible de aviación, que, además de su elevada calidad, posee una densidad media dentro de todo el espectro de los combustibles claros, desde gasolinas hasta diésel. Este combustible es bombeado desde el tanque de almacenamiento, pasa a la línea de calibración de 3, 6 o 10 pulgadas de diámetro, según corresponda, donde se encuentra el contador padrón o flujómetro de Coriolis, clase 0,05. En su recorrido, el fluido pasa por el banco de calibración, donde está instalado el flujómetro a calibrar, y también por el nodo, donde se realiza la medición de los parámetros influyentes, temperatura y presión. De allí, el flujo continúa hasta el área de medición gravimétrica, compuesta por el depósito gravimétrico, la válvula diverter, la tubería de recirculación y la tolva de vaciado con el filtro. El procedimiento a seguir depende del método de calibración que se haya elegido. En la calibración por el método volumétrico o medidor maestro, se compara el flujómetro bajo prueba, que es de tipo desplazamiento positivo clase 0,15, con el patrón Coriolis clase 0,05 instalado en la estación. En el método gravimétrico, en tanto, se compara la indicación del flujómetro bajo prueba con la indicación del sistema gravimétrico. La calibración gravimétrica puede ser de arranque y parada. Se le llama comúnmente Start-Stop. Este se considera el método primario más sencillo y se puede emplear en calibraciones que exijan una gran exactitud. Para emplear este método, el sistema se llena con el fluido purgando todo el aire y se comienza a circular fluido para establecer y estabilizar el flujo requerido. Posteriormente se coloca la válvula diverter en dirección al tanque báscula. Se comienza la calibración colectando líquido en el sistema gravimétrico hasta el volumen o masa prefijado,
y después se compara la lectura del flujómetro bajo prueba con la masa o volumen colectado en el sistema gravimétrico. De esta forma se determina el error del flujómetro en varios flujos o caudales. Si se desea lograr una calibración efectiva, el sistema de bombas y tuberías debe estar protegido contra las paradas de flujo durante las mediciones. El tiempo entre el arranque y la parada debe ser tan rápido como la práctica lo permita. Tanto el arranque y parada de las bombas, como en el funcionamiento de la diverter, se debe compatibilizar la rapidez o inmediatez de las aperturas o cierres con la inercia del líquido para evitar así los golpes de ariete. Si el tiempo de prueba es suficientemente largo respecto a los periodos de aceleración y desaceleración, se logra minimizar el error. Los flujómetros que se estén calibrando deben tener un tiempo de respuesta coherente con el sistema. El método gravimétrico dinámico, a diferencia del estático, utiliza técnicas de mediciones dinámicas, tanto de masa como de volumen, que luego son utilizadas para la calibración de los flujómetros. En este caso, la válvula se dispone hacia la derivación al tanque de almacenamiento y en esas circunstancias se estabiliza el flujo. Posteriormente, y en función de la receta de funcionamiento automático que se emplee, se deriva el flujo al tanque gravimétrico y se colecta líquido hasta llegar al valor consignado. En la receta se establecen los parámetros fundamentales como flujo, cantidad de líquido a colectar y tiempo de ejecución de la calibración. Después se acciona la válvula diverter y se compara la indicación de la masa o el volumen del tanque con el que pasó por el flujómetro bajo prueba. Los tiempos de apertura y de cierre de la válvula desviadora deben acercarse a la igualdad tanto como sea posible. Cuando el tanque se llena y después que la señal es enviada a una base de datos, se abre el drenaje del tanque y este se vacía. El drenaje debe ser lo suficientemente largo como para que el flujo completo pase a través de él una vez abierto y se deben evitar derrames y salpicaduras durante el proceso. Un segundo método gravimétrico dinámico, por el momento no implementado en la instalación, es conocido como Flying Start Stop, es decir, gravimétrico dinámico con arranque, parada volante. En este caso se estabiliza el flujo y se comienza a colectar líquido en el tanque gravimétrico en función de un tiempo declarado. Aquí la válvula diverter y el sistema automático de adquisición de datos juegan un papel preponderante y es característico en la calibración de flujómetros de trabajo ininterrumpido en el tiempo, como los de sistemas de bombeo ininterrumpido de ductos, por ejemplo. Mención especial merecen las estaciones móviles o patines de calibración, ya que constituyen las soluciones necesarias para la calibración in situ de otros flujómetros, fundamentalmente en cargaderos que, por la operatividad de su trabajo, no permiten desarmes o costosas soluciones de sustitución de flujómetros para su calibración. Estos patines pueden brindar aseguramiento metrológico a un grupo grande de empresas que tienen instrumentos de medición de flujo usados en petróleos y sus derivados. La calibración de los patrones de los patines se realiza por el método gravimétrico, por su exactitud. En tanto, los patines usan fundamentalmente el método volumétrico o medidor maestro para la calibración de los flujómetros bajo prueba. La verificación obligatoria de metrología legal se realiza de conjunto con la ONN en los plazos que establece la norma cubana 994. La calibración in situ tiene como ventajas la relativa rapidez de su realización, la realización de la calibración en condiciones idénticas a las de explotación y el costo relativamente bajo de la operación. Se consideran, sin embargo, como desventajas las limitaciones en la exactitud, la limitación en la variación del flujo para la calibración y el costo relativamente alto del equipamiento. El diseño, construcción y puesta en marcha del laboratorio de calibración de flujómetros para productos claros de CUPET LCPC se ha realizado de conformidad con los acuerdos y normas cubanas e internacionales, como las que establecen la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, BIMP, por sus siglas en francés, la Organización Internacional de Normalización ISO y la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, ILAC.
En estos procesos participó directamente un grupo de ingenieros cubanos y españoles de las empresas Tecnomática, Croniberia, G-Flow, Fontón Redes y Fluidos, Inimed y Empet. En particular, el Instituto Nacional de Investigaciones Meteorológicas ha acompañado esta obra desde su gestación para brindar el asesoramiento necesario desde el punto de vista meteorológico en la selección del equipamiento y garantiza la trazabilidad de cada uno de los patrones que conforman el sistema de medición del laboratorio. Este órgano rector de la Oficina Nacional de Normalización certifica de forma sistemática la pertinencia de las características meteorológicas de los equipos, tal como establece la NC OIML D10. Se puede concluir entonces que este aseguramiento meteorológico ofrece una solución nacional al problema de la trazabilidad de las mediciones de volumen, a la vez que permite la exportación de estos servicios. El laboratorio puede prestar servicios a otras entidades cubanas que los requieran. Se prevén actividades de capacitación, formación profesional e investigación. Se hace posible en alguna medida la sustitución de importaciones y se pueden lograr calibraciones de flujómetros en el país con exactitud e incertidumbres similares a las del mundo desarrollado.